continuación vamos a escuchar a la doctora Laura Fejerman, especialista en genética, en ancestría genética y el riesgo de cáncer de mama en mujeres latinas, quien nos va a hablar de la susceptibilidad genética en cáncer de mama en población latina y su interacción con otros factores de riesgo. La doctora Laura Fejerman es profesora asociada de la Universidad de California de San Francisco en el Departamento de Medicina. Bienvenida, doctora Laura Fejerman. Voy a aclarar que la presentación que les voy a mostrar me estoy focalizando realmente en los factores de riesgo genéticos y no interacción con el medio ambiente, pues tengo data más reciente que creo que es interesante mostrarles, y la verdad está focalizada con el uso de la genética para predecir el riesgo de cáncer. Como todos ya saben, el cáncer de mama es el cáncer más común para la mujer en el mundo. Solo hay algunas regiones en las que el cáncer cervical tiene incidencia más alta, y también es la razón de mortalidad por cáncer más común en la mayoría de los países. El cáncer de mama es una enfermedad compleja como otras, como la hipertensión, y esto quiere decir que está determinada tanto por factores genéticos o interacciones o factores no genéticos que pueden ser del medio ambiente o que tienen que ver con el comportamiento de las personas, su estilo de vida. Para poder encontrar variantes de riesgo genético asociadas al cáncer de mama, igual que otras enfermedades complejas, se han utilizado muchos métodos distintos. En un comienzo se buscaban variantes de alta penetrancia como el BRCA1 y 2, y entonces los métodos que se usaban eran métodos de análisis de enlace en familias. Pues claro, si estábamos buscando una variante con un efecto muy fuerte, esta era la mejor, y que era poco frecuente, esta era el mejor approach para encontrarla. Luego, con los años, se empezaron a tratar de utilizar otros métodos para encontrar variantes de penetrancia intermedia, como la búsqueda de variantes causales en genes candidatos. Y en los últimos 10 años, un poco más, se empezó a volver como la norma usar el método de estudio de genoma completo. Esto es frecuentemente un estilo caso-control y no está dirigido o targeteado. Con este método se han encontrado para cáncer de mama más de 180 variantes de riesgo. Para que estemos todos en la misma página, como no conozco bien cuál es el perfil profesional de todos los que están en la conferencia, les recapitulo rápidamente lo que es el estudio de genoma completo. Está basado en analizar polimorfismos en general de nucleótido único, que son los más comunes en el genoma humano. Las personas que en distintas posiciones del genoma sabemos que hay diferencias en el nucleótido que se presenta. El estudio de genoma completo lo que hace es usar tecnologías de array, o incluso se pueden usar ahora tecnologías de secuenciación para caracterizar la mayor cantidad posible de polimorfismos o variantes en que los humanos somos distintos unos de otros en el genoma humano, con arrays que pueden caracterizar hasta 2 millones de variantes en más o menos 100 personas en un solo experimento. Y realmente el análisis es muy sencillo. Uno caracteriza estos genotipos en los casos y en los controles, y después va testeando la diferencia en la frecuencia alélica en estos dos grupos en todos los millones de polimorfismos que uno caracterizó. La parte más complicada de este approach tiene más que ver con que uno está haciendo demasiados tests, está haciendo muchos test de asociación independientes, y por lo tanto, para que estemos seguros de que una asociación no se debe al azar y se debe a un efecto real o una asociación real, entonces hay que usar un valor de P muy, muy pequeño. Esto lo que hace es limitar el poder de los estudios, y en general se necesitan cientos de miles de muestras para poder encontrar variantes de frecuencia más del 5% con penetrancia baja.
Otra cosa interesante, los estudios de asociación de genoma completo, en general uno puede identificar polimorfismos que no necesariamente son causales, pero que se encuentran porque están asociados con una variante causal. Por ejemplo, en este dibujito, si ven el polimorfismo, que es el puntito rojo, que está en el pico de la asociación, pero no necesariamente estaba incluido en el array. Entonces, nosotros podría ser que veamos una asociación para alguna de las bolitas que está a la derecha o a la izquierda, y ese polimorfismo no necesariamente es el causal, y lo encontramos asociado porque está correlacionado con el puntito rojo. Esto lo que puede llevar también es que si hay distinta arquitectura de asociación entre polimorfismos en distintas poblaciones, por ejemplo, encontremos que una variante está asociada en una población y no en otra, porque en realidad la variante causal tiene distinta relación de correlación con el polimorfismo que se usó. Se han realizado ya muchísimos estudios de genoma completo para cáncer de mama, la mayoría incluyendo muestras de mujeres de origen europeo, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Este es lo que se llama un Manhattan plot. Para los que no están familiarizados, se grafican en el eje X las posiciones en el genoma, el cromosoma 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, y en el eje Y está el valor P transformado de manera tal que cuanto más grande el número, más bajo es el p-value y más significativa es la asociación. Se llama Manhattan plot porque las hileras de p-values, de valores de p, asimilan como el perfil de la ciudad de Manhattan. Parecen edificios. Entonces acá ven que, no sé si llegan a ver, hay una línea roja, en este gráfico se ve cerca del 0, en el eje Y. Ese es el corte para que uno considere la asociación significativa. Este tipo de gráfico de Manhattan es rarísimo, salvo que uno tenga 100.000, 150.000 casos y controles, como fue el caso en este estudio. Entonces, realmente es posible encontrar un montón de variantes de riesgo asociadas. La utilidad de encontrar estas variantes que tienen poca penetrancia, en general se han encontrado efectos con índices de probabilidad de 1.05 a 1.5 más o menos, o sea que cada una de esas variantes no se puede realmente utilizar para decirle a una mujer cuál es el riesgo que tiene de desarrollar cáncer de mama, pero sí se pueden combinar todas estas variantes. En este caso, por ejemplo, en los estudios europeos se descubrieron 180, se pueden combinar estas 180 variantes, es una combinación lineal que en realidad suma el número de alelos de riesgo para cada uno de los polimorfismos, pesándolo por el coeficiente de asociación. Digamos, le da más peso a un polimorfismo que tiene una asociación fuerte que a uno que tiene una asociación pequeña. El PRS o PRS, lo voy a decir en inglés, realmente permite, se demostró que en el caso de las mujeres europeas estaba claro que tiene cierta capacidad de discriminación y que si uno mira la distribución del PRS score y las mujeres que están en los percentilos más altos de riesgo, el top, el 5%, si miran el gráfico, el que dice 10 years absolute risk, yo lo veo a la derecha, ese gráfico tiene una línea roja que sería el threshold o el corte que en Inglaterra se usa para determinar si una mujer se tiene que empezar a hacer mamografías. Entonces, si uno pasa un riesgo del 2.6%, que en general es alrededor de los 47 años en Inglaterra, entonces empiezan a hacer la mamografía. Pero esto muestra que usando el PRS, en realidad las mujeres que están en la línea naranja con el riesgo poligénico más alto, deberían empezar a hacerse, si tomamos el 2.6% en 10 años de riesgo como parámetro, deberían empezar a hacerse las mamografías mucho antes, ¿no? En los 32 años más o menos.
mientras que hay mujeres que tienen un riesgo poligénico muy pequeño que en ningún momento cruzan el threshold de 2.6. Esto es un ejemplo de cuál es la utilidad de utilizar esta data agregada de polimorfismo de baja penetrancia. Ahora, la pregunta es si podemos asumir que el riesgo genético, o sea, que el poder de estos PR scores es el mismo para todas las poblaciones en el mundo. Y para pensar un poco en teoría, si es razonable asumir esto, uno puede pensar en cómo se originan las poblaciones y cómo se origina la diversidad genética. En este mapita lo que muestro es que los humanos evolucionan en África, sabemos que más o menos entre 100.000 y 150.000 años salen y empiezan a colonizar otros territorios como Europa, Asia y finalmente las Américas. Y lo que sucede en estos procesos, que además llevan miles de años y representan periodos prolongados de aislación, estas poblaciones no están tomando aviones y intercambiando genes, están realmente muy aisladas durante muchos años. Eso genera, primero, variación genética azarosa en cada una de estas poblaciones, o sea, que surjan variaciones nuevas que solo surgen en ese grupo. Por otro lado, al haber sido todas las poblaciones humanas como una especie de muestra randómica de poblaciones que estaban en África, también cada grupo se llevó por ahí una versión distinta de la distribución alélica original o de las poblaciones originales. Por lo tanto, en teoría hay muchas razones para pensar que así como tenemos muchos polimorfismos con distintas frecuencias entre poblaciones, muchos de esos polimorfismos podrían estar asociados a enfermedad. De hecho, sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno divide a grandes rasgos la población entre lo que llamamos grupos raciales o étnicos, acá en Estados Unidos, las mujeres que se identifican más como blancas o de origen europeo tienen incidencia más alta, las mujeres afroamericanas o africanas también, que las mujeres que se identifican como hispanas o latinas, asiáticas o American Indian o Alaskan Native, o sea, más nativoamericanas. Obviamente la diferencia esta que observamos en incidencia se podría deber a factores genéticos diferenciales entre estos grupos o a factores no genéticos que pueden diferenciar a estos grupos en términos de estilo de vida o factores a los que están expuestos. Pero los estudios de ancestría, que empezaron ya hace muchos años, mirando cómo correlacionaba la ancestría en poblaciones como la afroamericana o las latinas en relación al riesgo de enfermedad, le dieron como un empujón a la hipótesis de que podría haber factores genéticos diferenciales de riesgo entre distintas poblaciones. Antes de hablarles un poco más del tema de ancestría genética y el cáncer de mama, les quiero mostrar, este es un paper reciente de Norris, en el 2018 tomé hay un montón de papers que muestran diversidad en la distribución de ancestría entre poblaciones latinoamericanas. Me gustó y decidí mostrarlo. Los dos paneles de arriba, el B y el C, grafican las proporciones de ancestría individuales en las poblaciones de Colombia, México, Perú y Puerto Rico, que son las poblaciones representadas con muestras de tamaño relativamente humilde, pero bueno, están en dominio público en el Thousand Genomes Database. En el panel B se muestra la distribución de variación usando los principales componentes 1 y 2. En el panel C se ven la distribución individual como proporción de ancestría para cada persona. Entonces, cada persona está representada por una línea que a la vez está partida según cuánta ancestría indígena en rojo, africana en azul o europea en anaranjado tenga el individuo. Y está ordenado el gráfico. Entonces, por ejemplo, en el panel de Colombia,
están las mujeres colombianas con más ancestría europea hacia la izquierda y luego va disminuyendo la ancestría europea y por supuesto para esas mujeres va aumentando la ancestría indígena o africana. En los paneles de abajo lo que muestran es la ancestría promedio de la población, no muestran data a nivel individual. Pero lo que sabemos luego de este y muchos estudios es que en las poblaciones latinoamericanas los individuos tienen gran variación en su proporción de ancestría. Los principales componen estos tres que yo mencioné. Y por ejemplo, hay poblaciones como Perú, en el que el componente dominante es el indígena. Acá pueden ver también otra cosa interesante, que es que en Perú es como que hay muy poquita ancestría africana, salvo algunos individuos que tienen bastante, son los afroperuanos. En otros lados hay un poco más de variación en la proporción de africana, que toda la población parece tener algún resabio. En Puerto Rico, por ejemplo, el componente más importante es el europeo y luego el africano y el indígena son parecidos. Y en Colombia, acá también pueden ver que el europeo es bastante importante, pero que tiene una proporción importante de componente africano, que no es el caso, por ejemplo, de México. Entonces, ahora que más o menos está claro lo que quiero decir con ancestría genética, hace muchos años realicé con varios colaboradores un estudio de asociación mirando cómo la ancestría genética en latinas de Estados Unidos y también miramos una muestra de mexicanas en México, se asociaba con el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y acá pueden ver el gráfico, igual que les expliqué anteriormente, cada individuo está representado por una línea, y entonces acá las mujeres que tienen más, en este caso el colorado representa la ancestría indígena, el verde la europea y el azul la africana. Pueden ver que las mujeres que están más a la izquierda, o sea que son más indígenas, ellas tienen menor riesgo de cáncer de mama que las europeas. Digamos, este gráfico no muestra el riesgo, lo que muestra la diferencia en el riesgo fue el análisis logístico. Está acá, estoy mostrando el índice de probabilidad o odds ratio por cada 25% de aumento en ancestría indígena decrece los odds o la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Este modelo está teniendo ya en cuenta el hecho de que puede haber otros factores que estén correlacionados con la ancestría, como por ejemplo el uso del idioma inglés, o la cantidad de alcohol que una mujer consuma, cuántos hijos puede tener. Todos estos factores no genéticos estaban incluidos en el modelo y nosotros seguíamos viendo esta asociación. Esto nos llevó a sentir que había más evidencia de que podría ser genético y empezamos a hacer primero un análisis de mapeo por ancestría, que no se los voy a mostrar, pero ese fue lo original, y luego pasamos a hacer análisis de genoma completo en muestras de latinas, ya colaborando con otros estudios, tratando de agregar más y más muestras para aumentar el poder. Y encontramos, aparte de, por ejemplo, el TOX3 y otras variantes con significatividad borderline que ya habían sido descritas, que había un polimorfismo, que es el 1400 que ven acá arriba. Este polimorfismo que está acá estaba cerca del receptor de estrógeno 1 y tenía una asociación como de protección muy fuerte. Esto es similar a decir que hay un alelo de riesgo con un efecto de 1.7. O sea que no se había encontrado en ningún GWAS de cáncer de mama anterior un polimorfismo con una asociación tan importante. Luego, en un segundo análisis de genoma completo con más muestras aún, apareció otro polimorfismo con un efecto un poco más modesto en la misma región y es independiente del primero que habíamos encontrado. Ahora, lo que nos pareció súper interesante de estos estudios en latinas era que habíamos encontrado polimorfismos que no se habían descrito en los estudios de 150.000 europeas. Y la pregunta era por qué no se habían descrito. Y si miramos a la frecuencia alélica del polimorfismo, primero en el primero que encontramos, que era el 1400, acá no lo van a ver con claridad, pero yo marqué en la población europea del Thousand Genomes Database, tiene
el alelo G, que es el alelo protector, no existe, no está, tiene frecuencia 0. El otro polimorfismo que encontramos con posterioridad también tiene una frecuencia del 2% en europeos, sí está presente en poblaciones africanas y asiáticas, pero estas otras poblaciones tienen tamaños muestrales más modestos, entonces puede ser que no lo habían encontrado por una cuestión de azar. Cuando miramos más en detalle la distribución del polimorfismo protector en la región del estrogen receptor 1, se ve claramente acá que el alelo protector está realmente correlacionado con la ancestría indígena. Si miramos, por ejemplo, en Perú, que sabemos que tiene más ancestría indígena, el alelo tiene una frecuencia del 23%, mientras, por ejemplo, en Puerto Rico tiene una frecuencia del 5%. Lo que hicimos fue también mirar la frecuencia de los alelos de riesgo que se habían encontrado en europeas, en la población esta latina, y vimos que había una correlación alta, que los polimorfismos que se encontraron en europeos tenían frecuencias similares en las latinas y que los efectos, los índices de probabilidad eran también parecidos con la misma dirección, salvo algunas excepciones. Entonces pusimos recientemente, este paper está recién aceptado en el JNCI, pusimos todos estos polimorfismos, los 180, en realidad 178 que se habían encontrado los europeos más los que encontramos en latinas, y lo que vemos es que el poder predictivo es fuerte, y el area under the curve, que es lo que le da valor de discriminación o que determina cuál es el valor de discriminación de este PRS en latinas, es de 63%, que es muy similar al 64% que se reportó en europeas. Hicimos un análisis por ancestrías, dividiendo las muestras entre las más europeas y las más indígenas, y realmente la diferencia no es significativa entre los valores del area under the curve. Lo único que se ve es un poquito más fuerte el índice de probabilidad en las latinas más europeas, pero no hay heterogeneidad, no es significativa la diferencia. Las conclusiones son que el PRS desarrollado mayoritariamente mirando muestras europeas tiene validez en latinas y se puede empezar a usar. También nuestros estudios y otros estudios en otras poblaciones demostraron que hay polimorfismos que son privados o propios o con más frecuencia en otras poblaciones, y estos polimorfismos hay que seguir encontrándolos, y para eso tenemos que, tratar de juntar 150.000 latinas, lo mismo para las African Americans, para poder tener el poder que tienen los otros estudios y encontrar muchas más variantes que puedan mejorar el PRS y dar más precisión aún a las estimaciones de riesgo que le damos a las mujeres de nuestra población. Si saben de estudios, caso control o casos solos de breast cancer en latinas que puedan tener ADN o muestras de sangre o incluso data genotipada, por favor avísenme, que estamos armando un consorcio que se llama la GENO, que estamos tratando de juntar 26 estudios por ahora, 11 países, tratando de llegar a al menos 20.000 casos y controles. Muchas gracias, y en especial gracias a Carolina Sanabria y Silvia Serrano Gómez de allá, del Instituto de Cancerología, que me dieron la posibilidad de presentar esto hoy, a mi lab en UCSF y también el LabSIB y Scott y Don Lake, que trabajaron en todo esto con nosotros muy cercanamente. Y bueno, y todos los colaboradores de los otros estudios de cáncer de mama en latinas, por ejemplo, Luis, que está ahí, o Jeff Weitzel, que también está ahí con ustedes, que son parte de todo este esfuerzo. Muchas gracias.